Hola a todos, nosotros somos el equipo Duki 3.0 y vamos a hablarles acerca de las crucetas, postes de concreto, bases para transformador, cercas, muros y pisos en subestaciones eléctricas. Nuestro equipo está conformado por Diego Bendaño, Eduardo Bernal, Eric Espinosa, José Gobea, Gabriel López y Omar Reyes. Yo voy a iniciar hablándoles acerca de las crucetas. Bueno, para poder nosotros establecer el tipo de cruceta que vamos a utilizar, es necesario tomar en cuenta dos valores principales, que es la resistencia vertical y la resistencia longitudinal. La resistencia vertical debe resistir una carga adicional de 100 kilogramos aplicada en su extremo más alejado. Para lograr esta disposición se puede hacer uso de tirantes u otros miembros auxiliares. Si las crucetas forman parte integral de las estructuras metálicas, deben aplicarse los factores de sobrecarga correspondientes a estas. Por otra parte, la resistencia longitudinal debe resistir una tensión del conductor más alejado del centro del soporte, mínimo 250 kilogramos, con una temperatura mínimo y claros máximos a 70 metros para tensiones de hasta 35 kilovolts. Para tensiones mayores a 35 kilovolts debe resistir la carga longitudinal por ruptura de cables descrita en el artículo 1D, con los factores de sobrecarga que se indican en la tabla 7-1, aplicada a la tensión mecánica máxima de los cables. Aquí vamos a mostrarles lo que son las crucetas, los tipos de crucetas que existen. Existe la cruceta tipo C, que es esta que pueden ver ustedes en la imagen del lado derecho. Están definidas como llevan una letra al final. Van acompañadas, por ejemplo, esta es la C4T, está la C4V, la C4R, la C4E, y así hasta terminar con la C4E, así es como se mira. Entonces, por esta parte tenemos sus dimensiones y el peso aproximado, así como el número de catálogo que utilizan en CFE. Aquí podemos verla posicionada en un poste de, pues ya sea de concreto o de madera. Tenemos la cruceta C4S. Aquí vemos la forma que tiene, el código con el que se pueden encontrar, las dimensiones y el peso. Esta es utilizada en estructuras tipo H para líneas y redes aéreas de distribución. Tenemos las crucetas tipo CR, también utilizadas para estructuras tipo H en líneas de alta tensión. Aquí vemos sus dimensiones. De igual forma, aquí abajo vemos los códigos con los que se pueden encontrar y el peso aproximado que tienen. Están también las crucetas tipo PTR. Vemos aquí una serie de 6, pues son alrededor de tres diferentes tipos de crucetas vistas desde ángulos distintos. Aquí tenemos las longitudes que tienen y la masa, ¿no? El peso que tiene este tipo de crucetas. Aquí tenemos una imagen de cómo se miran ya colocadas en un poste, como les comento, ya sea de madera o de concreto. También está la cruceta tipo muerto canal, la cual es utilizada para sujetar el perno de ancla, 1P bajo tierra. Tenemos aquí las dimensiones y la masa aproximada, así como una imagen que podemos utilizar de referencia. Tenemos también la cruceta de banco, la cual soporta transformador a 2 postes con capacidades mayores a 150 kVA en forma de banco o sobre parrilla 2P. Aquí tenemos el código con el que se puede encontrar las dimensiones y la masa aproximada, así como una imagen de referencia. Soy José Gobea y hablaré de los postes de concreto, los cuales se utilizan en la red aérea para distribución de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, CFE.
Aquí en la imagen podemos ver unos tipos de postes. Ok, los postes de concreto. Tolerancias. Las dimensiones de los postes de concreto deben de cumplir con las especificaciones indicadas en las tablas 7-2, 7-3, 7-4 y las figuras de 1 a 22 con tolerancias máximas permitidas. La longitud es de más o menos 0.5%. Las dimensiones transversales exteriores es más 5%, interiores menos 5%. La canalización es de más menos 5%. Distancia entre anillos es de más menos 5% también. El recubrimiento de concreto del acero más próximo más 5 milímetros. Paso entre espirales más menos 5 milímetros. Y espesor de pared más 5 milímetros. Más menos 5 milímetros. Postes de concreto reforzado tipo costa y no costa. Aquí podemos ver las abreviaturas en la descripción corta. PCR, poste de concreto reforzado, que es del cual estamos hablando. La longitud en metros, aquí se observa. Esto es dependiendo del tipo. Contaminación costa y C es igual a contaminación costa y zona industrial, que ahí se puede ver. Y carga de prueba en kilogramos, pues es lo que soporta, ¿no? El poste desde su manera mecánica o física. Esta es la carga de prueba, pues transformada en newtons, muy importante también. Postes de concreto pretensado, PSP, y centrifugado, PCPC. Ok. Para los postes centrifugados se utilizan los datos de la tabla 2 y las figuras de 13 al 17, con la única diferencia que deben ser circulares y su nomenclatura debe ser PCPC en lugar de PCP. O sea, como por ejemplo aquí, nada más le pondríamos una C más para saber que es centrifugado. Abreviaturas en la descripción corta para postes de concreto pretensado, PSP-7-500. PC, poste de concreto. P igual a pretensado. Aquí vemos también la longitud en metros. Y tenemos también la resistencia de carga nominal en kilogramos, como se expresa aquí. Esto es lo que aguantan en kilogramos. Esto es transformado en newtons. Y pues estas son serie de dimensiones que van de acuerdo a la descripción de las figuras en el documento de CFE. Estos postes te ofrecen mayor durabilidad a las condiciones de contaminación ambiental, debido a que las especificaciones de fabricación y calidad de concreto son superiores a las que se consideran en los postes de concreto reforzado convencional. Postes de concreto con acero de refuerzo grado 60, con sus abreviaturas PCRGR60, que son sus abreviaturas en la descripción corta. PCR, poste de concreto reforzado, y GR60 es igual al grado 60, igual que en aquellas ocasiones o tablas anteriores, perdón. Pues aquí tenemos la longitud, que sería la A, y las dimensiones van de acuerdo a las figuras pertinentes. Tenemos la carga de prueba en newtons y en kilogramos.
se ve pues cada uno de los tipos aquí, como igual en las tablas anteriores. Estos postes son equivalentes a los postes de concreto reforzado tipo Costa, debido a que el acero de refuerzo tiene mayor resistencia a la influencia, permite reducir el diámetro del acero, logrando mayor espesor de recubrimiento y menor peso del acero, por lo que reduce costos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel López y les voy a explicar un poco acerca de las bases para transformador, que como su mismo nombre lo indica, es la superficie o el soporte donde va a estar sostenido el transformador, ya sea tipo poste o tipo pedestal. Entonces, antes de entrar a detalle con las fichas técnicas o el tipo de bases que existen, pues vamos a ver un poquito qué dice la NOM 001-CD 2012 acerca de las bases para transformadores. Y dice lo siguiente: cuando sea posible, las bóvedas que contengan transformadores de más de 100 kilovoltamperes de capacidad deben estar dotadas de un drenaje o de otro medio que permita eliminar cualquier acumulación de aceite o agua en la bóveda, a menos que por las condiciones locales esto resulte impráctico. Cuando exista el drenaje, el piso debe estar inclinado hacia este. Los cables dentro de los registros, pozos o bóvedas deben quedar fácilmente accesibles y soportados de forma que no sufran daño debido a su propia masa, curvaturas o movimientos durante su operación. Los soportes de los cables deben estar diseñados para resistir la masa de los propios cables y de cargas dinámicas, mantenerlos separados en claros específicos y ser adecuados al medio ambiente. Los cables deben quedar soportados cuando menos 10 centímetros arriba del piso o estar adecuadamente protegidos. Excepción: este requisito no se aplica a conductores neutros y de puesta a tierra. La instalación debe permitir el movimiento del cable sin que haya concentración de esfuerzos destructivos. Separación entre cables eléctricos y de comunicación. Los pozos de visita deben reunir los requisitos siguientes respecto a las dimensiones. Debe mantenerse un espacio de trabajo limpio, suficiente para desempeñar las labores. Las dimensiones del área de trabajo horizontal deben ser como mínimo de 0.90 metros y las verticales deben ser como mínimo de 1.80 metros. Se recomienda no instalar cables eléctricos y de comunicación dentro de un mismo registro, pozo o bóveda. Cuando no sea posible cumplir con el punto anterior, se pueden instalar en un mismo registro, pozo o bóveda cables eléctricos y de comunicación, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: que exista acuerdo entre las partes involucradas, que los cables queden soportados en paredes diferentes, evitando cruzamientos. Si no es posible instalarlos en paredes separadas, los cables eléctricos deben ocupar niveles inferiores que los de comunicación. Deben instalarse permitiendo su acceso sin necesidad de mover a los demás, que la separación mínima entre cables eléctricos y de comunicación propia del suministrador dentro del registro, pozo o bóveda sea la indicada en la tabla 7-5. La tabla 7-5 es esta que se presenta en esta diapositiva, la cual nos habla sobre la separación mínima que debe de haber entre los cables eléctricos y de comunicación dentro de un registro, pozo o bóveda. Del lado izquierdo, la columna del lado izquierdo, podemos ver la tensión entre fases medida en kilovolts, y del lado derecho la separación en metros que debe de tener, pues dependiendo la correspondencia entre la tensión de fases, ¿no? La separación en metros, pues está medida en la misma unidad que se acaba de mencionar. Dice que para tensiones de hasta 15 kilovolts, la separación debe ser de 0.15 metros, o lo cual sería equivalente a 15 centímetros. Más de 15 hasta 20, la separación debe ser de 0.23 metros. Más de 50 hasta 120 debe de ser la separación de 0.30 metros. Y arriba de los 120 kilovolts debe haber una separación de 0.60 metros. Y ahora sí vamos a entrar un poquito más en detalle acerca de las fichas técnicas de las bases. En este caso, la marca o el proveedor es Multicreto.
Del lado izquierdo podemos observar cómo es la base físicamente, cómo sería la vista. Tenemos la descripción y los usos. En este caso, el uso es para soportar transformadores de distribución tipo pedestal para redes subterráneas y como registro para cables de media y baja tensión. Esta sería una base que pues se utilizaría, por ejemplo, para los transformadores que vemos alrededor del campus de la facultad, ¿no? En la ficha técnica vemos algunos parámetros tales como el concreto y vemos que tiene EFC igual a 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esta unidad de medida es la resistencia a la compresión, que tiene el concreto. También vemos el refuerzo, en este caso es una malla electrosoldada 6x6 y nos dan las características de la tapa de la base de concreto, que en este caso es un polimérico 84-B. Aquí se muestra el plano de cómo serían las dimensiones de esta base de concreto. También en la parte inferior derecha se puede observar el nombre con el cual se puede encontrar en el catálogo, la marca, la escala, las acotaciones, el peso aproximado, la especificación o norma bajo la cual está hecha. En este caso es una norma CFE-BTMRMTB-3 y la edición, es decir, el año en el que se emitió, que es 2008. Aquí vemos una ficha técnica de otra base de concreto que prácticamente en lo que cambia pues serían las dimensiones, porque es para el mismo uso, tiene la misma resistencia a la compresión, tiene la misma malla electrosoldada, pero pues cambia en sus dimensiones y obviamente en el peso que va a tener la misma. Caso similar, tiene características algo similares. En este caso, esta de aquí no tiene tapa. Ves para el mismo tipo de transformadores, pero pues lo que cambia es que no tiene tapa y que el peso es mucho menor. Es de 900 kilogramos cuando la anterior era de arriba de 2500. Aquí vemos las dimensiones, que está hecha bajo la misma norma, etcétera. Otra base que al igual que la anterior no cuenta con tapa, sin embargo, tiene la misma fuerza de compresión, tiene el mismo refuerzo, es para el mismo tipo de transformador tipo pedestal para redes subterráneas. Con la diferencia de que esta pues pesa un poquito más, esta pesa alrededor de 300 kilos más. Cercas: conjunto de elementos arquitectónicos verticales y estructurales prefabricados o construidos con materiales propios de la región, cuya finalidad es delimitar el predio de la subestación eléctrica. Sus funciones principales: delimitar el predio de la subestación eléctrica, resguardar la subestación eléctrica del vandalismo, mitigar el impacto auditivo por la emisión de ruidos e impacto visual que se generen por la operación de la subestación eléctrica, evitar la entrada de personas y vehículos ajenos a CFE, proteger la entrada de la fauna propia de la región. Diseño: la subestación eléctrica que se ubique en un área urbana o suburbana debe tener una barda con una altura recomendable de 3 metros, salvo que las condiciones orográficas del sitio motiven a una altura diferente, anteponiendo la subestación de la seguridad de la subestación. La barda debe ser acorde al entorno arquitectónico de la zona. El diseño de la cimentación de la barda de las subestaciones eléctricas debe ser resuelto por un especialista en cálculo estructural, el estudio topográfico, el proyecto de terracerías y el diseño arquitectónico de la barda. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre los muros.
Los muros son elementos constructivos verticales en una edificación que sirven para dividir espacios. Sirve como barrera contra incendios para transformadores de alto voltaje. En los materiales de construcción, los muros deben construirse con tabique rojo recocido o bloc de concreto ligados con castillos y dalas de cerramiento, con las dimensiones que indiquen los planos del proyecto y con resistencia a la compresión y que se especifique en los mismos planos. En la ejecución, los muros se deben construir sobre la dala de desplante, la cual podrá ser parte del cimiento. Se deben construir por hiladas horizontales y a nivel, juntándose con mortero, con cemento y arena de 1 a 3, con espesor de 1 centímetro a 1.5 centímetros. Los requisitos son que la barda perimetral tiene como objeto proporcionar seguridad física en la instalación y en su diseño se debe considerar lo siguiente: cumplir con lo establecido en el documento CBPTT-SIS-F01, el tipo de barda y, en su caso, el diseño arquitectónico especial se especifica en las características particulares. El material de construcción debe ser bloc macizo sin huecos de 12 por 20 por 40 centímetros o 12 por 18 por 40 centímetros con resistencia a la compresión de 4.08 megapascales o tabique rojo recocido de 7 por 14 por 28 centímetros, ambos juntados con cemento, arena de 1 centímetro de espesor, con acabado aparente. Cualquier otra solución se deberá someter a la consideración de la CFE. La distancia máxima entre castillos es de 4 metros de centro a centro. Cada 16 metros se debe dejar una junta constructiva de 2 centímetros de espesor. El diseño de la estructura y la cimentación debe considerar la acción del viento, sismo y las propiedades del suelo según el estudio geotécnico y lo indicado en la especificación de CFE JA 100-65. La resistencia del concreto a utilizar será de un FC de 19.6 megapascales y del acero de refuerzo de FY igual a 411.6 megapascales. En el diseño de la barda se debe prever la instalación de puertas de acceso. El tipo de puerta a emplear se especifica en las características particulares de cada subestación. Bueno, los dejo con mi compañero que nos va a hablar sobre pisos. Bueno, a mí me tocó el tema de pisos. En las subestaciones los pisos deben ser planos, firmes y con superficies antiderrapantes. Se debe evitar que haya obstáculos entre los mismos. Los huecos, registros y trincheras deben tener tapas adecuadas para evitar accidentes. El piso debe tener una pendiente. Se recomienda una mínima de 2.5 grados hacia las coladeras del drenaje. Esto con el fin de que alguna lluvia el agua no se estanque y se vaya sobre el drenaje. Esto lo pueden encontrar en la norma oficial mexicana 001 C de 2012 en el artículo 924-6. Los pisos de concreto hidráulico reforzado en áreas eléctricas. Estos pisos son construidos a base de concreto hidráulico y acero de refuerzo. Estos deben estar diseñados para soportar un índice inferior de cargas, cuyo fin es cubrir las terracerías terminadas y ofrecer una superficie uniforme para la circulación vial o peatonal, tales como las banquetas, las cuales son las zonas destinadas al tránsito de peatones. Su acabado debe especificarse como semipulido, rayado, escobillado y doblado de áreas. Esto lo pueden encontrar en el diseño de subestaciones eléctricas de distribución en el manual de CFE 6.18 pisos terminados.